Buenos días a todos. Dentro de las sesiones que hemos llamado conversaciones del Instituto Médico Valenciano, en donde vamos a ver nuestra pretensión, los temas de mayor actualidad e incluso de mayor impacto y de interés para la población cuando está viendo los medios de comunicación, hemos pensado en un tema que consideramos que está a la orden del día en estos momentos. ¿Qué significa que tengamos una variante Omicron en la pandemia del COVID o una variante Delta en la misma pandemia? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es la mutación del virus y qué consecuencias puede tener un virus u otro virus? Es algo que creemos que, como ha ocurrido en otras disciplinas científicas, ha puesto a la orden del día en la población algunas situaciones que hasta ahora eran desconocidas. La salud pública es la eterna silenciosa, como comentamos en otra conversación del instituto, y la secuenciación masiva de los microorganismos pues es algo bastante desconocido y puede tener muchas implicaciones en el desarrollo de fármacos, en las decisiones que se toman en salud pública. Para ello hemos pensado en dos expertos pioneros que llevan mucho tiempo, muchos años trabajando en la evolución de los microorganismos, en el análisis filogenético, en la relación de unos microorganismos con otros, y que han trabajado de una manera codo con profesionales sanitarios. En el campo de la salud pública han tenido una gran importancia porque han permitido estudiar conjuntamente brotes epidémicos que pueden tener un gran impacto en la comunidad. Iñaki Comas Espada es un científico que es especialista en enfermedades infecciosas del Instituto de Biomedicina de Valencia y es el coordinador de la plataforma de salud global del CSIC. Iñaki Comas es una de las personas más expertas en el campo de la tuberculosis y tiene una gran cantidad de trabajos y de libros publicados en los lugares, en las revistas científicas de mayor orden a nivel científico, en Nature, en Lancet, Science, etcétera. Fernando González Candelas también es una persona de una gran experiencia en todo lo que tenga que ver con la evolución de los microorganismos. Fue una de las personas que llevó a cabo el trabajo de investigación específica del microorganismos de la hepatitis C cuando tuvimos en Valencia el brote de hepatitis C en donde habían relacionados dos hospitales. Y que tuvo una gran repercusión no solamente mediática, sino también científica, con una gran cantidad de artículos publicados que han servido de jurisprudencia para otros juicios importantes que se están dando a nivel mundial. Él es catedrático de genética de la Universidad de Valencia y es un investigador de Fisabio. Los dos han sido pioneros en la investigación del SARS-CoV-2, como en otros microorganismos, pero dentro del campo que nos ocupa han sido su proyecto de investigación, que se llama SER-COVID, han sido las primeras secuencias del SARS en nuestro país. Son fruto del trabajo conjunto de un equipo que ellos dos dirigen. Esta plataforma tiene más de 30.000 muestras recogidas, más de 20.000 secuencias realizadas y nos ha permitido conocer cómo ha ido evolucionando el virus en nuestro país, cómo ha ido entrando las diferentes ondas que consideramos que puede ser de mucho interés. Pero dentro de este marco hemos pensado que hay algo nuevo que deberíamos empezar a hablar. ¿Qué significa la vigilancia genómica? Esto es una moda. Es una moda porque tiene una gran repercusión dentro de la pandemia COVID a la hora de la toma de decisiones de las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Es algo que ha venido para quedarse. ¿Qué ha supuesto la pandemia para el avance en esta disciplina científica tan compleja? Consideramos que estos dos expertos nos pueden ayudar a reflexionar sobre lo que significa todo el análisis de las secuencias de un genoma completo en un microorganismo y las repercusiones que va a tener a medio y largo plazo sobre lo que es el avance en las enfermedades que ellos producen. Muchísimas gracias.
Ante todo, queríamos agradecer al Instituto Médico Valenciano esta invitación a participar en la conversación con un buen colega y amigo, Iñaki Comas, y yo soy Fernando González. Y lo que vamos a hacer es exponer un poco cuál ha sido nuestra trayectoria y nuestra visión de lo que es la epidemiología genómica y cómo hemos llegado a la situación actual a raíz de la pandemia de COVID. La epidemiología genómica es una disciplina muy reciente, no tanto como en los últimos 2 años, que es cuando se ha puesto de moda, pero sí bastante próxima, sus orígenes son bastante próximos en el tiempo. Y bueno, tanto Iñaki como yo llevamos pues, ya unos cuantos años trabajando con ella, y lo que queremos es que explicaros un poco cómo ha ido funcionando tanto en el contexto de la COVID como en los antecedentes, tanto de nuestros propios grupos de investigación como en el contexto científico internacional. Iñaki es especialista en genómica de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante como sabéis, de la tuberculosis. Lleva pues 15 años trabajando casi dedicado exclusivamente a tuberculosis, y yo soy un poco más promiscuo, sí, digámoslo así, porque he trabajado pues tanto con virus como con bacterias, con virus, con todos los virus de hepatitis, también con VIH, ahora por supuesto con SARS-CoV-2 y algunos otros virus, y con bacterias pues empezamos con Legionella, pero luego hemos continuado con Klebsiella, ahora tenemos proyectos que abarcan pues Neisseria gonorrea, proyectos con Treponema, proyectos con bacterias resistentes a antibióticos, y todos ellos se han desarrollado en este entorno de lo que podríamos llamar la vigilancia o la epidemiología genómica. Iñaki, ¿cómo empezaste? Cuéntanos un poco cuáles fueron tus inicios en tuberculosis. Sí, yo creo que es importante ¿no? La perspectiva porque de repente igual la gente dice, de repente, ¿de dónde aparece esto la vigilancia genómica? ¿No? Parece que tenga 2 años de edad, y en realidad no tiene 2 años de edad, tiene mucho más. Como dice Fernando, hemos estado trabajando mucho tiempo en diferentes ámbitos de este tema. Otra cosa es que muchas cosas, como ha ocurrido en toda la pandemia, pues se han acelerado o catalizado de una manera mucho más rápida durante la pandemia, pero en realidad tenemos mucho bagaje, y esto es una disciplina que viene de antes y que ya antes veíamos claro cuáles podían ser los beneficios a nivel de control de las infecciones, a nivel de salud pública e incluso de tratamiento de las personas. Como veremos, hay ejemplos tanto de Fernando como míos que pueden enseñaros en realidad cómo este acceso a los genomas nos permite entender muchas cosas que complementan mucho lo que se hace en los hospitales. La realidad es que, por ejemplo, nosotros en tuberculosis con esto empezamos, pues en realidad cuando empezó la posibilidad de secuenciar muchos genomas a un precio bajo. Hay que darse cuenta, por ejemplo, y es un ejemplo que sirve para tuberculosis y para cualquier patógeno, el primer genoma de tuberculosis, cuando se secuenció, costó alrededor de unos 3-4 millones de euros, aunque no está del todo bien cuantificado, y tardaron 3 años en generarlo. Estamos hablando de 1996. Hoy en día podemos secuenciar cientos de genomas de tuberculosis por unos 80 euros, y lo cual nos da un salto de escala que no teníamos antes. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa este salto? Significa que ahora podemos estudiar poblaciones enteras de un patógeno. Por ejemplo, el coronavirus es el caso más claro. El 10 de enero del 2020 se anuncia la primera secuencia del coronavirus, del SARS-CoV-2, que es este nuevo patógeno que generaba estas neumonías en Wuhan. Un año después teníamos 1 millón de secuencias prácticamente depositadas, y 2 años después creo que vamos por 4 millones o más. Vamos ya por casi 8 millones de secuencias depositadas en GISAID. Lo cual nos da una idea de que ahora lo que tenemos es el acceso a estudiar, a interrogar al patógeno para estudiar la transmisión de la enfermedad. A gran escala, cosa que antes no podíamos, y eso lo catalizan varias cosas. Por una parte es la posibilidad de esta secuenciación a gran escala, estas tecnologías de secuenciación que nos permiten secuenciar mucho en muy poco tiempo y a un precio relativamente bajo.
Por supuesto, la capacidad computacional de poder comparar todo eso, porque la cantidad de datos que se generan son muchísimos, y después toda una serie de herramientas que en gran parte se derivan sobre todo del análisis evolutivo filogenético, que te permiten transformar esa comparación que haces entre muestras de diferentes pacientes, esas distancias genéticas entre muestras de diferentes pacientes en patrones de transmisión o patrones de movimiento a diferentes escalas, global, etcétera, de la enfermedad. Y esto es lo que realmente ya venía pasando, en nuestro caso con tuberculosis, que lo hemos estado aplicando y después hablaremos cómo aplicamos estas cosas en la Comunidad Valenciana, pero claramente con el coronavirus es cuando realmente se ha podido, además, dar un salto más allá, no todos, no todo el mundo, porque cuesta mucho, porque la integración cuesta mucho, pero un salto más allá de todo esto que he dicho, que es poderlo hacer a tiempo real o casi tiempo real, de tal manera que la información que se genera pueda ser usada por salud pública en el control de la infección, y hay varios ejemplos en el coronavirus que lo demuestran, ¿no? Sí, yo creo que es importante explicar y hacer entender que el genoma tiene dos tipos, o no es útil en varios campos, pero hay dos muy importantes. Uno, sobre todo cuando analizamos el genoma de las personas, es porque es el acceso habitual, la información que se difunde habitualmente, es los potenciales desarrollos, normalmente patogénicos, que puede tener una persona. Sabemos que hay condiciones que son basadas en alteraciones genéticas, y esas son fáciles de estudiar y de interpretar, y se está haciendo de forma regular desde hace ya unos cuantos años. La parte funcional del genoma y la parte de herencia de esas características es conocida, y quizá ahí no vale la pena insistir demasiado, pero el genoma, a su vez, es un registro de la historia de los organismos, y cuando hablamos de la historia hablamos de qué características tiene los ancestros de cada uno de los genomas que vamos secuenciando hasta llegar a el ancestro común, a grupos de ellos. Esta capacidad de analizar de esta manera especial los genomas es lo que se basa, las aplicaciones de la vigilancia genómica, de la epidemiología genómica, porque no solamente analizamos la información genética, sino que además se incorpora una información contextual, lo que podríamos llamar metadatos, sobre características de los individuos de los cuales se han obtenido los virus o las bacterias con esos genomas, qué tipo de tratamientos han tenido, dónde han estado, con quién han convivido. Toda una información que hace que la información genética se integre en un conjunto de disciplinas que podríamos llamar de epidemiología clásica o tradicional, más unas aplicaciones clínicas que van a ser cada vez más importantes. O sea, la vigilancia o la epidemiología genómica va a estar integrándose dentro de esto que se ha venido a denominar la medicina personalizada, la medicina individualizada, sobre todo en el contexto de enfermedades infecciosas. ¿De acuerdo? Entonces, esta disciplina empieza como tal, podríamos decir, pues ya en los años 80, cuando se empieza a poder secuenciar, como decía Iñaki, algunos organismos. En esos momentos todavía son muy pocos. Los primeros organismos que se secuencian es a finales de los años 70, el virus CX174. Pasan bastantes años hasta que se consigue secuenciar un organismo celular, hasta 1995-96, en el que se obtiene la primera secuencia de una bacteria. Y esto es gracias al impulso que se da a un proyecto en principio no relacionado con los patógenos, que es el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, como sabéis, se inicia ya en los años 80 y tarda casi 20 años en conseguir el primer borrador de secuencia de genoma humano. Pues de ahí no vamos a hablar, evidentemente, porque esto es otro campo, pero mucho de lo que vamos a poder aplicar y vamos a poder extraer como información de los genomas de nuestros patógenos se deriva de los desarrollos que se impulsaron y todavía se están impulsando para el análisis del genoma humano, el genoma de los individuos. En nuestro caso, el caso de mi grupo de investigación, la entrada la realizamos porque veníamos de una tradición de estudiar la evolución de organismos.
algunos trabajábamos ya con virus, pero yo mi tesis doctoral la hice con la mosca de la fruta, con la famosa Drosophila, y en esos momentos yo estaba trabajando con plantas, o sea que las herramientas que podía utilizar en esos momentos parecen completamente alejadas de lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2 o con la tuberculosis o con la legionela, y se plantea en un contexto que localmente y nacionalmente y luego internacionalmente fue muy conocido, que es el brote de hepatitis C de finales de los años 90, el famoso caso Maeso. ¿Cómo podemos aplicar un conocimiento derivado del estudio de Drosophila o derivado del estudio de plantas en riesgo de extinción a un brote de hepatitis C? Justamente por estas características que decía del registro de las ancestralidades que queda reflejado en la secuencia genética que analizamos mediante secuenciación. Nosotros empezamos ahí y bueno, pues eso nos permitió contactar y colaborar muy estrechamente con Herme Van Aclocha y con todos los servicios de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública para iniciar toda una línea de investigación en epidemiología molecular, que es la que todavía mantenemos abierta en Fisabio. Y esa línea, bueno, pues como una parte integral de ella, pero ahora ya independiente, ha logrado su independencia científica y funcional, pues está el trabajo que realiza Iñaki con la vigilancia y la genómica de tuberculosis. Sí, yo creo que lo que viene a decir Fernando es que realmente llevamos mucho tiempo aplicando estas tecnologías. Al principio no podíamos interrogar los genomas completos porque, como decía, no teníamos la tecnología para hacerlo, sino solo trocitos de los genomas de un patógeno. En el caso de Maeso, pues son trocitos de hepatitis C, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite los genomas completos? Una mayor resolución de la que teníamos antes, ¿no? Con lo cual, porque ya no estás mirando un trocito del genoma, sino que ahora miras el genoma completo. Como tienes toda esta diversidad que van acumulando y, como dice Fernando, esa diversidad refleja la herencia que ha habido entre las diferentes muestras de un mismo organismo, de diferentes cepas o aislados, o como lo queramos llamar, pues eso nos permite reconstruir qué es lo que ha pasado, ¿no? Y en el caso de tuberculosis, pues lo mismo. Lo que sí que veíamos claro desde hace tiempo, tanto nosotros como desde Salud Pública, es que esa información además debía ser integrada cada vez mejor dentro del sistema sanitario. Y esto es algo que cuesta mucho, ha costado mucho. Evidentemente la información se transfería, pero integrarla es difícil porque evidentemente el sistema sanitario es un sistema muy complejo en el que no es tan fácil, sobre todo cuando viene de una disciplina tan diferente que no está integrada de por sí en la práctica clínica, por ejemplo, el integrarlo. Esto es verdad que el coronavirus es lo que ha dado un impulso definitivo, aunque justamente en esta comunidad esto ya estaba pasando o ya estaba en marcha. Es verdad que con el coronavirus, pues al final, en muchos países del mundo se ha visto esta necesidad, ¿no? Y esto yo creo que es importante porque cuando se piensa en debemos secuenciar más en España, hay que darse cuenta que hace 2 años esto no era obvio. Pero no era obvio ni siquiera para muchos servicios de salud pública. Aquí en la Comunidad Valenciana puede que sí, pero en muchos otros no. Hay muchísimos países que no estaban secuenciando. Al principio del coronavirus nosotros fuimos los que más secuenciábamos, prácticamente Europa, junto con los ingleses y algún país más. ¿Por qué? Porque no era obvio. Entraba todavía dentro del terreno de la investigación. Sin embargo, nosotros sabíamos de esa potencialidad y por eso nosotros nos metimos en intentar estudiar el coronavirus a gran escala, precisamente porque sabíamos que tenía esa potencialidad. Ahora es obvio y ahora se nos exige, ¿no? Ahora ya no es que nosotros lo pidamos, es que ahora se nos exige que tengamos que integrar esta información. Pero hace 2 años no era así y yo creo que esa apuesta que ha habido siempre ha sido importante. Sí, aquí. Yo creo que desde la Comunidad Valenciana hemos sido pioneros en la aplicación de todas estas metodologías. Ya he comentado antes con el caso Maeso, pero sobre todo ahora con el coronavirus, lo cual nos permitió pues ser los primeros en España en conseguir una secuencia de genoma, pero el ser el primero pues es simplemente una cuestión casi, no diría que de azar, pero bueno, alguien tiene que ser el primero, fuimos nosotros y eso está muy bien, pero lo más importante es que no solo fuimos los primeros, sino que continuamos
haciendo esa tarea que luego se ha convertido en una necesidad de vigilancia genómica, como decía Iñaki. De hecho, el proyecto con el que iniciamos toda esta fase de secuenciación masiva es y ha sido un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación con las condiciones que eso tiene, y es decir, la participación es voluntaria, cada uno aporta cuando quiere, cuando puede y con la mejor de las voluntades, pero justamente el poder aunar esas voluntades y mostrar el potencial que tienen los resultados que se derivan de estas tareas de secuenciación es lo que en la actualidad creo que ha quedado perfectamente reflejado tanto en nivel internacional como sobre todo a nivel nacional. De hecho, ahora estamos en una fase en la que la investigación pura y dura tiene otros derroteros, no va por la vigilancia, aunque la información obtenida de la vigilancia sigue siendo imprescindible, porque la información, como decía Iñaki, ahora es completa. Tenemos el genoma completo, no le podemos pedir más al virus. El virus, en este caso, nos da todo lo que puede darnos en forma de información genética. Pero hay otros muchos tipos de información para los cuales estamos intentando conseguir que la integración sea lo más eficiente, rápida, y es lo que podemos prever que va a acontecer en el futuro inmediato, no ya solo con el coronavirus, sino con todos los organismos patógenos o todos aquellos organismos patógenos que representen amenazas serias para la salud pública. Sí. Con tuberculosis, yo creo que Iñaki ya lo lleva haciendo desde hace 7 u 8 años en la Comunidad Valenciana. Nosotros lo estamos haciendo con bacterias resistentes a antibióticos, pero es un movimiento o una estrategia que se va a quedar, yo creo que por los próximos años, decenios, porque no estamos en condiciones de decir que hemos acabado con las enfermedades infecciosas, sino que van a representar, como estamos viendo, una amenaza incluso creciente sobre la salud pública mundial. Y yo creo que, de hecho, este acceso al genoma es realmente lo que nos va a permitir es empezar a tratar, a controlar, pero también a diagnosticar las enfermedades infecciosas, el haber entrado en el siglo XXI realmente del control de enfermedades infecciosas. Quiero decir, hasta ahora veníamos haciéndolo un poco como siempre se hizo en el siglo XX, pero ahora es diferente. Quiero decir, yo ahora cuando genero un genoma de tuberculosis, no es que solo me sirva para decir esta persona está en un grupo de transmisión con otra persona, que es muy importante para el control de salud pública, para brotes, etcétera, etcétera. Es que esa misma secuencia, a la vez, solo una determinación. Antes eran diferentes determinaciones, ahora solo es una. Con esa misma secuencia yo puedo decir si tiene mutaciones que confieren resistencia a antibióticos. Por tanto, tiene un valor diagnóstico, lo cual permite que se integre mucho más fácil dentro del sistema de salud, porque ahora tenemos con una determinación, por una parte, el valor diagnóstico de decir esta persona tiene esta bacteria, pero es que además tiene estas resistencias, y además esa misma información la uso a la vez para el control de la epidemia, epidémico, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, hace 2 semanas, o sea, pero literalmente, se nos remitió una de las muestras de tuberculosis de un hospital de la Comunidad Valenciana, donde no tenían claro por qué el paciente no estaba respondiendo al tratamiento, pero en los diagnósticos del hospital no eran capaces de encontrar ningún tipo de resistencia relevante, y nosotros encontramos efectivamente que esta persona tenía una mutación de resistencia a un antibiótico de primera línea de tuberculosis, que es la rifampicina, y que es tan importante que si tú tienes resistencia a eso, ya tienes que sospechar que lo que estás teniendo ahí es una muestra que es multidrogoresistente. Pues esto ha permitido cambiarle el tratamiento a esta persona. Por tanto, al final se integra esta información genómica, es importante integrarla dentro del algoritmo diagnóstico porque complementa muy bien lo que ya teníamos, y además lo usamos para poder decir para poder entender la transmisión, ¿no? Sí. Una de las cosas que creo que cabe insistir es en que los microorganismos
cambian, evolucionan. No quiero decir que mutan porque esto tiene sus connotaciones, pero efectivamente mutan y a lo largo del tiempo van evolucionando, van cambiando. Lo hemos visto evidentemente con el coronavirus, pero lo estamos viendo prácticamente con todos los demás organismos patógenos. También nosotros vamos evolucionando. Hemos hablado un poco de los cambios tecnológicos, los cambios en la capacidad de secuenciación que nos llevan de tardar 3 años y gastar un dinero muy importante en obtener la secuencia de un aislado a conseguir esto mismo por muy poco dinero o relativamente poco dinero en periodos de incluso días, ¿de acuerdo? La capacidad que esto nos da de aplicaciones clínicas en algunos casos es tremenda, como en el caso de la tuberculosis. En otras ocasiones esa capacidad no es tanto en la clínica como en la vigilancia epidemiológica. Y aquí yo creo que lo que hay que hacer es un intento de integrar ambas fuentes ambas fuentes, no solo de información, sino de aplicación. Es decir, hay para algunas aplicaciones mucho más interés en tener un diagnóstico rápido y los métodos que se utilizan en los laboratorios de microbiología clínica son muy eficientes en esto, pero para otras muchas cosas lo que se necesita es una resolución que, aunque cueste un poco más, las aplicaciones y las posibilidades que nos ofrece a medio y a largo plazo son mucho mayores que simplemente conocer que determinada muestra es resistente a rifampicina o a citromicina o a cualquier batería de antibióticos, porque eso evidentemente tiene un gran interés clínico y en la mayoría de los casos con eso basta, y por eso no hay un reemplazamiento todavía de los métodos de diagnóstico, llamémosle más clásicos en los laboratorios de microbiología, pero las técnicas también van cambiando y cada vez se va viendo cómo algunas de estas técnicas que estamos utilizando en el estudio del coronavirus, el estudio epidemiológico y evolutivo del coronavirus, pues también son útiles directamente en las aplicaciones prácticas. Aplicaciones como nuevos métodos de secuenciación mucho más rápidos que te permiten identificar la presencia de algunos genes de resistencia en cuestiones de minutos. Eso es más rápido que hacer un cultivo y esperar a hacer la batería de pruebas para diagnosticar si hay o no hay resistencia a algunos antibióticos. Adicionalmente, esto nos permite aumentar el conocimiento sobre las bases moleculares de las resistencias. Estamos acostumbrados a que hay algunas de ellas que están muy bien conocidas, pero hay otras muchas que no siguen siendo desconocidas y cambiando de un organismo patógeno a otro, las cosas pueden los fundamentos pueden ir modificándose también. Entonces, esta capacidad de integrar mucho mejor lo que es la práctica clínica con aspectos de investigación y con aplicaciones a medio y largo plazo en el control epidémico y de salud pública, creo que abren unas perspectivas que son muy interesantes y de gran potencial para el futuro. Sí, yo creo que, y de hecho yo creo que un poco el Reino Unido, no es casualidad que por ejemplo el Reino Unido sea el que más secuencia coronavirus, es que llevan 15 años apostando por esto, por integrar todo este tipo de información dentro de su sistema nacional de salud, o sea que el día que se tuvieron que poner en marcha, pues se pusieron en marcha mucho más fácil que muchos otros, ¿no? Y muchos tuvieron que directamente poner los cimientos, mientras que ellos ya tenían cimientos y tenían media casa hecha, por eso pudieron hacerlo. Entonces, realmente lo que está claro es que vamos hacia un sistema en el que se va a integrar todo este tipo de tecnologías dentro del Sistema Nacional de Salud, de los algoritmos, y evidentemente, dependiendo de qué enfermedad o qué patógeno, pues tendrá una aplicación, tendrá otra, o tendrá su importancia mayor o su importancia menor. En el caso de tuberculosis, como crece tan lento, el poder secuenciar directamente, pues te da con una cierta ventaja en el diagnóstico. Por tanto, también, pero en otros puede que no sea así, porque igual crecen más rápido y no hace falta esa información. Pero todo ello lo que implica es que para cada patógeno hay que hacer una evaluación. Y después, evidentemente, por mucho que el coronavirus haya acelerado, todavía tenemos muchas limitaciones para esta integración, ¿no? Por ejemplo,
En los hospitales necesitamos más bioinformáticos, necesitamos más secuenciadores, necesitamos más gente con experiencia en trabajar este tipo de datos que no son tan fáciles como muchos de los diagnósticos, tan fáciles en el sentido de interpretar y de manejar como muchos de los diagnósticos que ya existen, porque claro, estamos viniendo de unas tecnologías que venían de la investigación. Y claro, no es lo mismo eso que integrarlas en una rutina hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso todavía nos queda, cada vez menos, pero todavía nos queda y es algo por lo que se debe apostar. Sí, ahí tenemos un camino que recorrer porque, bueno, cada vez que se ha introducido una nueva tecnología que luego se ha asentado y ha prosperado en el ámbito clínico, pues lleva un periodo de adaptación. Yo, como ya tengo más años, me acuerdo cuando los colegas decían que, bueno, hacer una PCR, pero si la PCR está llena de problemas, es que no sabes si lo que estás detectando está vivo o no está vivo. Esa discusión ahora ya se ha concluido. Seguimos teniendo el mismo problema, efectivamente, no sabemos si cuando detectamos un organismo está vivo o no está vivo. Cierto, pero si tienes los síntomas, se comporta como si tuvieses esa infección y además la detectas la marca del ácido nucleico correspondiente a ese organismo, pues la verdad es que son ganas de marear mucho la perdiz para no reconocer que esa capacidad de detección es superior a la que se tenía con otras metodologías. Y esto es algo que también va a pasar con la secuenciación genómica. Yo entiendo que en estos momentos falta formación, falta especialización, pero estamos consiguiendo que esto se vaya haciendo. Y esto es gracias en buena medida al coronavirus. De hecho, cuando empezamos como proyecto de investigación, de los más de 60 hospitales que participaban en el proyecto, que tenían capacidad y de hecho estuvieron secuenciando ellos mismos sus muestras del coronavirus, no superaban en los 10 hospitales. Menos, de hecho, sí. Posiblemente menos. Casi todas las muestras se remitían aquí a Valencia, tanto al Instituto de Biomedicina del CSIC, que es donde trabaja Iñaki, como a Fisabio, donde trabajo yo, y el servicio de secuenciación y demás. Y nosotros nos encargábamos como servicios centrales de secuenciación. Esto ahora ha cambiado. Ahora ya no hay un servicio central de secuenciación. Cada comunidad autónoma en la estrategia de vigilancia genómica ha decidido cómo lo va a hacer. Y muchas comunidades han apostado por descentralizar esta tarea. Esta descentralización lo que implica es que son varios los hospitales, o muchos los hospitales, que son capaces de realizar de implementar estas metodologías. La metodología para el coronavirus es, en esencia, la misma que se va a utilizar cuando queramos hacer diagnóstico de resistencias con VIH o cuando queramos evaluar pues los patrones de resistencias antimicrobianos en enterobacterias resistentes a carbapenems. Cuando poco a poco se vaya viendo la utilidad práctica de todos estos avances, será mucho más fácil que todo el sistema los acepte como una parte integral del trabajo, aunque en algunas ocasiones no sea de práctica o no sea de interés clínico directo. No vamos a esperar a tener el resultado de la secuenciación de una Klebsiella para tratar a un paciente con el antibiótico adecuado, porque el diagnóstico ya lo sabemos, pero sí que podemos entender si esa nueva resistencia o esa nueva cepa presenta unas características que son novedosas para nuestro sistema. Podemos entender de dónde nos viene esa Klebsiella, podemos saber qué relaciones nos muestra el organismo con lo que se ha ido obteniendo en lugares tan alejados como puede ser Pakistán, como hemos tenido brotes de Klebsiella en la Comunidad Valenciana, que podemos vincular con directamente muestras de Pakistán. Esto presenta unas capacidades que hasta ahora pues, nos eran completamente, como decía antes, insospechadas. Pero es que además
a un nivel mucho más, si queremos, doméstico, también tiene gran utilidad. Nosotros hemos trabajado ya en varios casos de lo que se denominan brotes nosocomiales. Y la determinación de que tienes un brote o que tienes una situación de infección en un determinado hospital, en un determinado servicio, es clave para el funcionamiento correcto del mismo. Y en muchas ocasiones, si no es gracias al análisis genómico, es imposible determinar si lo que tienes es un brote, una situación de recolonizaciones sucesivas, o si lo que hay es una situación que requiere unas actuaciones mucho más contundentes, mucho más invasivas para eliminar los posibles focos, si es que se llegan a identificar, de estas actuaciones. Yo creo que esta perspectiva no se puede perder de vista, porque son con consecuencias prácticas, no a nivel del clínico, pero sí a nivel, por ejemplo, de la organización hospitalaria, que es muy importante en la... Pues las investigaciones epidemiológicas. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, hemos estado ayudando en brotes complejos de tuberculosis que han ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Me acuerdo de un colegio concreto, muy grande, donde tuvieron 3 casos, pero no conseguían encontrar las relaciones entre uno de ellos y los otros 2. Pues al final, secuenciando, porque al final... tú intentas encontrar relaciones entre los casos, pero muchas veces no existen o no haces las preguntas correctas para poder encontrarlos, ¿no? Al final, secuenciando, pudimos ayudar a resolver ese brote, que además era en un colegio, con lo cual genera siempre un cierto desasosiego, ¿no?, entre los padres y las direcciones, etcétera, etcétera, mostrando que en realidad eran 2 brotes diferentes. Eran 2 brotes diferentes que estaban además ligados con casos de fuera del colegio, casos que nunca se hubieran encontrado si no hubiéramos estado secuenciando todas las tuberculosis de la Comunidad Valenciana. Y eso resolvió un problema, que era un brote que no estaba claro si era un único brote o no. Pues eran 2 brotes y no estaban relacionados entre sí, y eso fue importante para las actuaciones posteriores. Pues todo este tipo de cosas que a nivel de investigación a nosotros, por ejemplo, igual no nos aportan tanto, pero sí tienen muchísima importancia para el control local de brotes, ¿no? Y en ese caso, bueno, Fernando os puede contar, para VIH, para hepatitis, para legionelas, por ejemplo, sí, casos, en mi caso, este es un ejemplo pequeño, pero casos muchísimo más, de mucha más entidad, como puede ser el caso Maeso, ¿no? Sí, bueno, en el caso Maeso teníamos muy claro cuál era el marco en el que teníamos que desarrollar nuestro trabajo, y bueno, lo que conseguimos fue dividir lo que era un brote en 2 grandes grupos de personas que habían sido directamente infectadas por esta persona, por el doctor Maeso, y un grupo que tenía contacto epidemiológico, que cumplía con todos los criterios de pertenencia a ese mismo brote, pero cuyos virus indicaban que habían sido infectados, pues, en la comunidad. Estamos hablando de infecciones en los años 90, infecciones con el virus de la hepatitis C, y recordaréis que en esa época las infecciones derivadas del consumo de drogas y por vía intravenosa, etcétera, pues estaban a la orden del día, y el que hubieses estado bajo el tratamiento o el cuidado del doctor Maeso tampoco necesariamente implicaba que te hubieses infectado de hepatitis C con él.